Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas Vicenta. tardes. Bueno, pues esta tarde de jueves vamos a tener una actividad que está organizada por la Fundación per a la Investigació, Desenvolupament i Aplicació de la Psicologia de la Comunitat Valenciana, FIDAP, en colaboración con la Asociación de Profesionales y Psicólogos de Alta Sensibilidad, PAS España, y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana. La charla que nos van a ofrecer estos tres profesionales que tenemos aquí lleva por título Alta sensibilidad, herramientas y recursos que debe conocer el profesional de la psicología. Yo, aparte de darle la bienvenida a los tres ponentes, quiero dar la bienvenida a las 480 personas que tenemos en streaming, bueno, como se... En fin, aquí, que no me sale cómo se llama. Bueno, voy a presentar a los ponentes y mira, contamos con Manuela Pérez Chacón. Ella es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica, especialista en Psicología Industrial, especialista universitaria en Educación Especial y Pedagogía Terapéutica, profesional de la psicología con más de 10 años de experiencia en el área de salud y la prevención de riesgos psicosociales, especializada en intervención terapéutica clínica y psicología del trabajo, experta en trastornos psicológicos infantiles y juveniles, miembro fundadora de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Puerta del Sur, en la Clínica de Jerez, medalla de oro al mérito profesional del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, premios Prever 2018 por sus investigaciones en el campo de riesgos psicosociales de las organizaciones y colegiada del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. También es presidenta de la Asociación Española de Profesionales de Alta Sensibilidad, PAS España, psicóloga especializada en PAS, personas altamente sensibles, y referente de España como experta en alta sensibilidad. Es divulgadora y conferenciante especializada en psicología infantil y sensibilidad del procesamiento sensorial en niños y primera española certificada como psicóloga especializada en alta sensibilidad. Enhorabuena, Manuela, por este currículum y vamos a dejar que lo compartas con nosotros todas tus experiencias y todo tu saber, porque solamente con el currículum ya estamos viendo que es importante. A Manuela le Gracias. acompañan doña Lorea Zubiaga, ella es doctora en medicina, tiene un doctorando en anatomía quirúrgica, que es lo que le abrió el camino a la investigación, y ahora es investigadora biomédica en neurociencias, divulgadora del rasgo de la alta sensibilidad. También la acompaña Antonio Chacón, bienvenido también, coautor de la escala de la persona sensible para la población española, doctorando de psicología en la Universidad de Sevilla, experto en riesgos psicosociales con más de 15 años de experiencia en servicios de prevención ajeno SPA y divulgador del rasgo de alta sensibilidad en las organizaciones. Bueno, pues con estos tres grandes profesionales espero que todos y todas los colegiados y colegiadas de la Comunidad Valenciana y del resto de colegios que tienen convenio con la Fundación pues disfruten de esta tarde de jueves y que toda vuestra experiencia nos sirva para conocer ese problema tan grave que tienen estas personas y tan sensible que tienen estas personas con alta sensibilidad. Así que enhorabuena, bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, Muchas Vicenta. gracias, Vicenta. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir este ratito con todos los oyentes. Y bueno, pues vamos a comenzar para intentar ajustarnos al tiempo estipulado y dejar un ratito al final para las preguntas que pueda tener el público. ¿Vale? Estoy segura que habrán muchas preguntas porque es verdad que de alguna manera es un poco un campo desconocido, ¿no? O no, por lo menos no se habla tanto de ello como se debería de hablar. Así que espero que vais a tener muchas preguntas para poder responder. Un fuerte abrazo. Nos Un vemos abrazo, luego. Vicenta. Hasta ahora. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues hemos titulado a la charla Alta sensibilidad, herramientas y recursos que debe conocer el profesional de la psicología.
y os voy a contar cómo empezó todo, porque todo empezó precisamente con esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad y en especial los profesionales de la psicología. Pues cuando estábamos organizando la unidad de salud mental infanto-juvenil, planteamos sobre la mesa esos diagnósticos erróneos, esos vacíos de diagnóstico que muchas veces se quedan, sobre todo en los más pequeños, en los niños y las niñas, y vimos que había pues esta característica, este rasgo de personalidad que ahora os voy a definir, de la alta sensibilidad, que había muchos de estos casos que eran niños y niñas y personas altamente sensibles. Entonces, ahí empezó a encajar todo. Vimos esa necesidad que había de crear esta asociación. La USMI fue sobre el año 2013 y la asociación la iniciamos en el año 2017, fue cuando la dimos de alta. Es esta asociación, pashispana.org, y comenzamos divulgando. Desde el primer momento empezaron a llamarnos los medios de comunicación para poder transmitir qué es esto de la alta sensibilidad, porque es verdad que es algo nuevo relativamente en comparación con otras áreas de la psicología, pero cada vez más conocido. Entonces teníamos que darle ese rigor científico que requiere la alta sensibilidad y para eso había que estar en la universidad. Algunos miembros de la asociación iniciamos un doctorado para estar en la universidad y sobre todo para validar el test, la herramienta que hacía falta y que ya en el 2021 pudimos publicar en una revista de alto impacto. Todo esto lo vamos a ir viendo progresivamente. Pero, ¿qué es esto de la persona altamente sensible? Bueno, pues a nivel científico se llama sensibilidad de procesamiento, lo encontramos como sensibilidad de procesamiento sensorial y es un tipo de personalidad, un rasgo de personalidad con el que se nace, hay un componente genético y que va moldeándose por las experiencias ambientales. O sea, personas que tienen una mayor sensibilidad a los estímulos tanto físicos, psíquicos, internos, sociales y corporales. Vamos a ir viéndolo. Según la doctora Elaine Aron, que fue la pionera en acuñar el término del rasgo y en darle forma a todo este concepto, en los años 90 aproximadamente, que la conoceréis más por su famoso libro El don de la sensibilidad, podemos identificar a la persona altamente sensible en base a 4 pilares fundamentales: la profundidad de procesamiento, la alta emocionalidad y la empatía, la sobreestimulación y la sensibilidad sensorial. Estos 4 pilares tienen que darse en conjunto para que estemos hablando de persona altamente sensible. Por supuesto, en cada persona se manifiesta de una forma determinada. Y la profundidad de procesamiento es la cantidad de información que se percibe de forma más intensa al procesarla en el sistema nervioso. La alta emocionalidad pues se manifiesta con esas reacciones intensas a determinados eventos de la vida, tanto positivos, tanto emociones positivas como negativas, son más intensas en las personas altamente sensibles. Esa capacidad empática de ponerse en el lugar del otro y repercute en una sobreestimulación. Al recibir tanta estimulación, el sistema nervioso y el cuerpo se sobrecarga y se manifiesta mediante la saturación. Y la sensibilidad sensorial, como 4.º pilar, pues tener más conciencia de determinados aspectos que se perciben a través de los órganos de los sentidos y en cada persona, en cada PAS, se manifiesta una de ellas o varias de ellas. ¿Qué ocurre con la salud mental? Bueno, pues que este rasgo de personalidad puede suponer una fortaleza, pero también un desafío. ¿Por qué decimos esto? Porque estas características que tienen las personas altamente sensibles, bien gestionadas, repercuten en mayor creatividad, una empatía sana y saludable, unas experiencias emocionales positivas, una buena gestión emocional, pero en cambio, si no se gestiona de la forma adecuada, pueden aparecer dificultades y repercutir en trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, miedos y fobias. De ahí la importancia de los profesionales
que hoy nos escucháis, nuestros oyentes, los profesionales de la psicología. ¿Cómo percibimos? ¿Qué síntomas psicológicos vemos o podemos observar, aparte de, primero, pasar el test y evaluar mediante esa prueba objetiva? Pues vemos que son personas con pensamientos profundos y sentimientos fuertes, que muchas veces acuden a consulta precisamente por la inseguridad, la pena, las quejas frecuentes, pero al mismo tiempo se sienten muy conmovidas con algunos aspectos como el arte, la naturaleza, y tienen una vida interior bastante rica y compleja. Manifiestan su estrés ante multitudes, ruidos, luces, olores. Ya hemos dicho que según cada persona en estos aspectos de los órganos, a través de los órganos de los sentidos, y por lo tanto la sobresaturación requiere más tiempo de inactividad. También hay una inseguridad social. Los dos aspectos más determinantes que trabajamos en consulta es ese aprendizaje o esa gestión de las emociones y también gestión en habilidades sociales. ¿Qué es lo que no es ser paz? Bueno, pues no ser paz, no es paz la introversión. Sí es verdad que la doctora Elaine Aron, al iniciar sus estudios de investigación sobre el rasgo, estaba iniciando estudios de introversión y timidez, cuando se dio cuenta que había una parte, un aspecto que no era introversión y timidez, fue cuando empezó a investigar la alta sensibilidad. No es introversión, pero muchas paz son introvertidas, no todas, también hay paz extrovertidas. Tampoco es timidez y también hay confusión con ellos por esa reactividad que presenta la persona altamente sensible de parar antes de actuar. Puede parecer timidez y es prudencia, es observación, no tiene por qué ser timidez. También se suele confundir con altas capacidades por esa capacidad a la hora de procesar la información, puede repercutir en mayor observación, por lo tanto, mayor análisis y de ahí viene esa confusión, pero no es ser paz, al tener altas capacidades. También se puede confundir con la hipersensibilidad, por el que el término al traducirlo pues es parecido. Y tampoco es nada místico, aunque en algunas las redes sociales lo que tienen que muchas veces llevan a esa confusión y puede haber alguna información de ese tipo por la red. Y por supuesto no es ningún trastorno, pero ¿qué nos repercute y qué nos importa a nosotros como psicólogos? Por una parte, no confundirlo con un trastorno, el rasgo, porque algunas características, sobre todo a edades tempranas, pueden ser parecidas y llevar a esa confusión. Por ejemplo, se puede confundir con el espectro autista, se puede confundir con el TDAH y también es importante que el rasgo no derive en trastornos. ¿En qué trastornos suele derivar? Pues en miedos y fobias, en estrés postraumático, en otros tipos de estrés y, como os decía antes, en ansiedad o depresión. Y eso es lo que tenemos que evitar como profesionales. Entonces, nos paramos a pensar, ¿qué es una fortaleza o una debilidad? Pues bien gestionado, el rasgo de la alta sensibilidad nos lleva a tener una fortaleza, de ahí el nombre del libro de la doctora Aron, el don de la sensibilidad, pero mal gestionado sí que puede ser una debilidad y tenemos que conocerlo como profesionales de esta labor tan importante que es la psicología. Se sobrecarga la estimulación, hay emociones intensas, hay pensamientos reflexivos, hay un pensamiento más analítico. Estas personas perciben cómo se sienten los demás a raíz de esa empatía y son más sensibles a los estímulos sensoriales. Este es un pequeño resumen. ¿Cómo medimos la alta sensibilidad? Bien, pues medimos con el test de alta sensibilidad, que para la población española tenéis a vuestra disposición totalmente gratuito el test porque lo publicamos en una revista de acceso abierto y bueno, es la adaptación del test original de la doctora Elaine Aron. Lo podéis encontrar en el CiberSan, que es el Banco de Instrumentos de Salud Mental. Lo tenéis a vuestra disposición.
Y otros recursos disponibles que os ofrecemos desde la Asociación PAS España es nuestra página web, donde informamos de todos aquellos congresos, eventos, libros que consideramos de interés. En nuestra web, noticias, todas las noticias de todo aquello relacionado con la alta sensibilidad lo podéis encontrar en pasespana.org. Además del test oficial, digamos, validado científicamente en la Universidad de Sevilla por nosotros, tenemos a la disposición de los investigadores la posibilidad de recogida de muestra. Muchas veces en la web ofertamos poner estas investigaciones nuevas que se están realizando. También hay un canal de YouTube donde yo misma llevo la parte de PAS y la parte de NAS. NAS son las siglas de Niño Altamente Sensible, con píldoras informativas que puedan ser de ayuda a todas aquellas personas o profesionales que requieran más información sobre la alta sensibilidad. Y otros compañeros y compañeras pues tienen en este mismo canal departamentos de pensamiento positivo, crecimiento personal, etcétera. Otra de las cosas que hacemos en la asociación es ir a todos los medios de comunicación a los que nos invitan, que son numerosos, para poder divulgar sobre el rasgo, pero siempre desde el ámbito científico. También hay dos libros que publicamos en ResearchGate de forma gratuita. Los investigadores también lo pueden acceder a ellos. Y son libros pues para el perfil vuestro, perfil de profesionales de la psicología, otro tipo de profesionales. Además, una de las demandas que más nos hacían era cómo encontrar un profesional que conozca el rasgo de la alta sensibilidad, que esté formado e informado sobre ello. Entonces, hace varios meses sacamos un programa formativo para profesionales para que pudieran tener al menos una base mínima donde formarse en alta sensibilidad. Ese programa formativo también está a vuestra disposición en la red. ¿Y por qué es importante estar formado en alta sensibilidad? Bueno, pues porque como profesionales de la psicología nos ocupamos de las emociones y de la salud emocional, afectiva y mental de las personas. Y la alta sensibilidad es una herramienta transversal, es una herramienta nueva, por eso hay que documentarse en ella y formarse en ella, pero también al ser nueva es un nuevo nicho de mercado. Y porque explorar todos estos conocimientos que nos da la psicología, pero desde la visión de la alta sensibilidad, puede ser muy enriquecedor a la hora de trabajar en consulta. Hacemos en la asociación, hacemos sinergia con otras asociaciones, con otras organizaciones y participamos en numerosos eventos. Cada año entregamos los premios nacionales de alta sensibilidad. El primer año fue en Madrid, segundo fue en Cartagena. Vamos a escuelas de arte, impartimos talleres y como conclusión, para dejar tiempo a mis compañeros que tienen cosas muy importantes también que contaros, deciros que la alta sensibilidad en psicología es una herramienta transversal, que tenemos que trabajarla en todos los ámbitos porque la sensibilidad está en todos, es un continuo, pero las personas altamente sensibles son importantes y hay que darles su sitio y útil. Y todas las herramientas que trabajamos para las personas altamente sensibles también son útiles para el resto de la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención. Doy la palabra a mi compañera Lorea. Hola, buenas tardes. Perdón. Pues a continuación, pues vamos a hablar dentro de este programa de herramientas y recursos que debe conocer el profesional de la psicología, de la parte de neurociencias, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de las neurociencias? Pues porque desde hace poco menos de 2 décadas es que todo este boom del estudio del cerebro desde los diferentes puntos de vista que podemos analizar nos ha dado herramientas realmente para saber qué está pasando en tiempo real en cada momento a través de las conexiones neuronales. Y eso pues nos ha permitido caracterizar
elementos o características, funciones que existían en el cerebro humano, que existían desde siempre, pero que no habían podido ser de alguna manera descritas. Y entre ellas pues está el rasgo de la alta sensibilidad. Ahora bien, una de las cosas que quería llamar la atención cuando hablamos de la alta sensibilidad es que parece que ahora es un tema de moda, que todo el mundo está hablando de ello y parece que pues será como todo, pues algo que sube y baja en plan moda pasajera. Pero una de las cosas que recalcamos en nuestro curso de formación es que la alta sensibilidad es un rasgo que siempre ha estado allí. Es un rasgo además que compartimos con diferentes especies, no solo está presente en el ser humano, y que tiene como característica que no va a la par del desarrollo tecnológico. ¿Qué quiere decir? En este dibujo o en esta gráfica que estamos viendo aquí se resume muy bien cómo ha sido la evolución tecnológica en la historia del hombre, desde que el hombre está caminando en este planeta. Y como podemos ver, durante más de 200.000 años, el progreso tecnológico había sido bastante escaso y solo a partir de 1800, que podemos ver aquí, es que ha sido un crecimiento relativamente enorme, exponencial. Nos encontramos ahora en esta parte que se prevé de la escala y, sin embargo, el sistema nervioso no ha podido ajustarse, y cuando me refiero al sistema nervioso me refiero al cerebro, a todos estos cambios que está sufriendo el mundo. Y actualmente vivimos en el mundo más hiperestimulado de la historia. O sea que desde 1800 en adelante tenemos apenas 200 años que realmente se están viviendo cambios para los cuales nuestro sistema nervioso no está preparado. Y por eso, en este mundo hiperestimulado, pues esas diferencias en la percepción de los estímulos es lo que va a determinar que sea más fácil sobreestimularse para algunas personas. Y lo explicaremos de esta forma. Esta es una publicación que tenemos de un grupo italiano liderado por la doctora Leonetti, donde ellos mismos, ya con herramientas distintas a los que utilizó en su momento la doctora Hélène Héron, y tratando de esclarecer un poco cómo se dividían este gradiente de la sensibilidad, porque la sensibilidad no es algo que se tiene o no se tiene, sino que se tiene en forma gradual, cada quien tiene su porcentaje, pues se dio cuenta que evidentemente había personas que con una menor cantidad de estímulos podían llegar a umbrales de sobreestimulación. Y más o menos la distribución que sigue esto es la distribución de la curva gaussiana normal. Entonces, evidentemente, el mayor porcentaje de personas se encuentran en el rango medio de la sensibilidad y solo los que están en la cola derecha son los que tienen una alta sensibilidad. Lo que pasa es que, como nos contaba Alain Frances, uno de los creadores del DSM-4, diciendo que todo lo que aparentemente se salga de lo que rodea a la distribución media en una curva de la normal, parece que todo lo que se salga de lo que llamamos la normal, pues parece que lo tendemos a catalogar como problema. Y esto es el gran reto por el cual se forma la asociación, que es tratar de que esos sobrediagnósticos de personas que están diagnosticadas de trastornos que realmente sí están catalogados en el DSM-5, vean realmente que no es tanto un trastorno como que un rasgo o un temperamento de la personalidad mal gestionado. El problema con la alta sensibilidad quizás sea la traducción, solamente que en el diccionario de la lengua española no tenemos opción a hablar de sensitivo, pero por eso se tradujo como alta sensibilidad. Lo que pasa es que eso también puede traer confusiones al término hipersensibilidad, que sí que es un trastorno. La hipersensibilidad está asociada a trastornos en los receptores, en todos los receptores que tienen que ver con los sentidos. No todos a la vez, pero sí, por ejemplo, en algunos casos, pues trastornos en los receptores del tacto pues pueden producir problemas de hipersensibilidad, algesia táctil, ¿vale? En toda esta confusión de términos
nosotros siempre recordamos de que lo que estamos hablando es de la sensibilidad de procesamiento sensorial. ¿Vale? Este es el término científico realmente con el que vais a encontrar en la literatura todo lo que tiene que ver con la alta sensibilidad. No lo vais a encontrar por personas PAS ni por el término en inglés, sino por sensibilidad de procesamiento sensorial. Y cuando hablamos de dónde está ese procesamiento sensorial es a nivel central, ¿vale? Recordemos que tenemos un ambiente con una serie de estímulos que nos llegan a nuestros receptores sensoriales, tanto internos como externos, y eso se procesa, esa información se procesa a nivel central en el cerebro para producir una serie de respuestas, ¿vale? Entonces, la diferencia está en el cerebro. Y estas diferencias vienen marcadas por componentes desde el punto de vista genético, ¿vale? Esto es un temperamento. Se ha demostrado que hay genes relacionados con esta alta sensibilidad, aunque bien los estudios son escasos y tenemos en mente la posibilidad también de aumentar la posibilidad de hacer más estudios en genética para determinar la existencia de este rasgo heredado. Luego está el componente de neurodesarrollo, que lo que más me gusta de esta gráfica que os muestro en este momento es que este neurodesarrollo es una curva que en sus primeras etapas, en las primeras etapas de la infancia, desde que se está desarrollando el niño en el vientre materno y luego que nace, es prácticamente verticalizada porque es donde más se producen los cambios a nivel del sistema nervioso central. Y luego ya después de los 3 años es una meseta que poco a poco, pues según las condiciones del ambiente, pues esas conexiones se van modelando y creando lo que es la identidad personal. Entonces, la genética más el neurodesarrollo se ven influenciadas por el ambiente. Y esto es, pues, prácticamente como muchas de las cualidades que vosotros veis en las diferentes personas cuando evaluáis desde el punto de vista de la respuesta al medio y a la respuesta psicológica al medio. Entonces, esta base genética en que determina la presencia o no de la alta sensibilidad, pues aparentemente lo que más se ha estudiado es su relación con 2 neurotransmisores fundamentales que son la serotonina y la dopamina. En el caso de la serotonina, porque se ha visto que las personas altamente sensibles tienen un componente de alelo corto en el gen de la serotonina y en cambio en la dopamina tienen un componente de, vamos a decir, de que viven su relación con el medio pues con unas señales de dopamina que les hacen reflexionar sobre cómo viven el medio, pero no necesitan esas cargas de dopamina para entrar en análisis y reflexión, sino que la dopamina les da la información suficiente y ellos reaccionan en función a niveles bajos de dopamina. Entonces, niveles bajos de serotonina y niveles bajos de dopamina pueden crear pues un tipo de temperamento, que en este caso estamos hablando de la alta sensibilidad, pero como siempre yo digo, la genética no es una sentencia, no es algo que tenemos escrito y ahí tenemos que virar en un curso de esas instrucciones que ya están escritas, porque ya todos conocemos otro concepto que está también muy de moda, que es la epigenética, que es todos aquellos procesos que están por encima, epi viene del griego, por encima de la genética, de manera que esas instrucciones que nosotros traemos de base en nuestro código genético, el cómo se leen y el cómo se expresan ciertas proteínas en nuestro organismo va a estar determinado por esa epigenética, por esas señales que ya nos vienen desde el exterior. Para entender un poco más claro, pues me gusta utilizar estas imágenes acerca de qué es esto de que las personas altamente sensibles procesan de forma diferente la información. Pues como nosotros sabemos, las neuronas están constantemente enviando información entre unas y otras, y cuando hablamos de una persona de sensibilidad media o moderada, pues tenemos que disparan con un rango de separación entre estímulos que ante una señal exógena o interna, un estímulo,
ellos pueden aumentar ese rango de disparo porque tienen esa capacidad, esa flexibilidad de adaptarse a la nueva estrategia y aumentando ese campo de disparo. No obstante, en la sensibilidad de procedimiento sensorial ya tienen un rango de disparo elevado. Ellos siempre se están recibiendo esos estímulos y analizándolo todo. Son como pequeñas antenas que reciben todo y están analizándolo todo. Entonces, cuando pequeños cambios se producen en el ambiente, ellos tienen la capacidad de detectarlo con mayor facilidad. Lo que pasa es que cuando esos cambios son de tipo estresante, su capacidad de adaptación es menor que en las que tienen de sensibilidad media. Cuando hablamos del cerebro, en general, no solo en la alta sensibilidad, siempre tendemos a dividir la función cerebral por regiones, ¿no? Regiones donde una actividad se desarrolla o está asociada más, ¿no? En el famoso homúnculo que se describía en el siglo XIX. Pues bien, si bien se ha demostrado que sí que existen regiones que tienen una conformación anatómica e histológica que se compagina con la función, no todo viene determinado por estas regiones. Y de hecho, pues esto es uno de los nuevos descubrimientos que ha hecho la neurociencia y además de tener esa identificación topográfica de funciones dentro del cerebro, tenemos una nueva campo de estudio que son las conexiones que ocurren entre esas regiones. Entonces, cuando hablamos de las regiones, hablamos de la topografía. En cambio, cuando hablamos de esas conexiones, o sea, cómo esas regiones hablan entre sí, hablamos de estudios de odografía, odográfico. Pues bien, cuando se estudia el cerebro de personas que han sido evaluadas con el test de alta sensibilidad y puntúan de forma alta, pues en estos cerebros se ha visto que hay regiones, la topografía, que se activan más que otras. Y estas regiones suelen estar asociadas con las emociones. Entonces, algunas de estas regiones pues, pueden ser la ínsula anterior, la región dorsolateral de la corteza prefrontal o el área ventral tegmental. Entonces, estas regiones están, como ya os dije, determinadas desde el punto de vista genético. ¿Os acordáis de lo que os decía de la dopamina y la serotonina? Pues son regiones donde estos dos neurotransmisores son importantes. Estas son un mapeo de todas estas regiones y cuando se ha visto cómo estas regiones se conectan entre ellas, ¿vale? En la parte que llamamos odográfico, hay dos redes neuronales que se distinguen por encima de las 8 redes neuronales. Existen 8 tipos de comunicaciones entre regiones, hay 8 redes, pues 2 de estas redes son las que más se activan en los cerebros de las personas altamente sensibles, que son la red neuronal por defecto y la red de saliencia. Estas 2 redes, además, da la casualidad, aunque nada es casual en esta vida, que son componentes principales de la función ejecutiva, de la atención, de la función una función cognitiva superior como es la atención. Yo en lo personal considero que la atención es la función cognitiva por excelencia, puesto que determina aquello en que ponemos la atención, determina mucho de cómo nos relacionamos con el medio, puesto que también determina nuestra capacidad de memoria, de aprendizaje, todo aquello en lo que ponemos de atención de alguna manera clasifica o tiene la tendencia a filtrar esa información que llega a nuestro cerebro. Pues bien, la atención se comunica a través de 3 principales redes neuronales. La red neuronal por defecto, la red neuronal saliente, que es la que veíamos que estaban muy activas en las personas altamente sensibles, y la red neuronal ejecutiva central. La red neuronal ejecutiva central es la parte del cerebro que se activa cuando estamos focalizados y concentrados en una actividad, ¿vale? Son los momentos de máxima productividad, ahí está trabajando la red neuronal ejecutiva. En cambio, cuando estamos vamos a decir, en modo reposo, y digo entre comillas reposo, porque en ese momento el cerebro sigue trabajando incluso más que cuando está focalizado en una actividad,
quien toma el mando es la red neuronal por defecto, lo asociamos pues a los momentos de ensoñaciones, de divagaciones mentales, de pensar acerca de otros y en definitiva a esa parte, vamos a decir, de diálogo interno. La red neuronal saliente es el switch on-off entre estas dos redes. El hecho de que la red neuronal por defecto sea más activa en las personas que tienen el rasgo de la alta sensibilidad nos habla pues de ese procesamiento profundo de la información. Y todo esto pues va encajando con la historia que ya nos había descrito la doctora Elaine Aron en sus descripciones con sus herramientas psicológicas, pues se van asociando con las herramientas de las neurociencias. Pues bien, la red neuronal por defecto es esa red que hace que las personas en un momento dado tengan esos chispazos de creatividad que dan respuesta a esas preguntas que han estado de alguna manera rumiando en su cabeza. Y por eso es que se asocia la alta sensibilidad con esos patrones de creatividad, de amor por las artes y todo este conjunto de cosas, vamos a decir, elementos positivos del rasgo. Pero también se puede asociar a elementos negativos, ya que la red neuronal por defecto, cuando dejamos activa mucho tiempo en esas divagaciones, se pueden llegar a pensamientos rumiativos con mucha facilidad, algo por el cual la tendencia de las personas altamente sensibles a los pensamientos rumiativos que pueden degenerar en ansiedad y en depresión puede ser frecuente. Por otra parte, hablando de los diferentes, hay muchos artículos que encontraréis como hay estudios de la sensibilidad de procesamiento sensorial. Yo solo voy a hacer mención a estos dos, tenía más puestos, pero para no alargar mucho, es simple y llanamente un estudio del año pasado en la revista Scientific Report que nos comentan en esa comparación con los rasgos que ya se describen a través de los test del Big Five, y viéndonos en esas dimensiones que ya nos hablan los 5 grandes de Costa y McCrae, pues lo que podemos ver es que ellos, con una serie de pruebas estadísticas y test que aplicaron a una población de más de 800 personas, realmente detectaron que existe ese clúster de personas que responden de una manera específica y que se correlaciona con esas 4 pilares que describía la doctora Elaine Aron. Y otra de las cosas, otro estudio también, los dos son de 2022, este otro estudio por un grupo italiano liderado por Brina Paul, ellos estaban estudiando un poco las diferencias de la alta sensibilidad en elementos o procesos traumáticos, como puede ser tener un accidente de coche, un poco dando a entender que, pues, como la alta sensibilidad era una predisposición a estar más expuesta a los estímulos, pues estas personas son más vulnerables para sentir elementos asociados al estrés postraumático. Y justamente se dieron cuenta de que no era tan así, que las personas que puntuaban alto en los test de alta sensibilidad sí que tenían ese umbral temprano de reactividad al evento estresante, pero luego tenían un cambio resiliente en el largo de tiempo, algo que las personas que puntuaban con menos en los test de sensibilidad, pues no tenían esa capacidad de resiliencia, con lo cual, como siempre, todo bien gestionado, pues puede llevar a que el rasgo sea un don más que una vulnerabilidad. Este ya es el último estudio que os comento. Este es un estudio que recomiendo porque está muy bien estructurado cómo se relaciona todo esto que os he comentado de la parte de las neurociencias con la parte de genética, la parte ambiental, la parte de neurodesarrollo, con los 5 grandes de McCrae y Costas, los Oceans, y cómo esa capacidad de estar en ambientes estimulantes o ambientes negativos influye en esa capacidad de excitación y
en la creatividad de las personas altamente sensibles. Por último, el mensaje que queremos mandar desde este foro es que esto es un rasgo del temperamento, de la personalidad, ¿vale? Determinado por los genes, por el desarrollo neuronal y por el ambiente, y no estamos proclamando de que esta existencia de este rasgo sea porque haya que tener a las personas en un mundo de algodones, donde estas personas no tengan estímulos, donde estas personas no se vean alteradas, porque el mundo es el que es y estamos todos en las mismas condiciones en este planeta. Lo que hay que enseñar a las personas es a reconocer este rasgo para que ellas aprendan a gestionarlo, aprendan a poner límites, y ese es, en resumen, la labor que se espera de profesionales que se dediquen a la alta sensibilidad. Gracias por vuestra atención. Gracias, Lorea. Cargamos en un segundito. Muy bien, pues terminamos la tercera intervención. Os voy a contar yo un poco. Vale. Bueno, pues lo que quería deciros es que Elaine Aron, que fue la primera investigadora sobre alta sensibilidad, resume muy bien lo que han dicho nuestras compañeras en un pequeño texto. Dice Elaine, por su capacidad para captar matices y sutilezas que a las demás personas les pasan inadvertidas, las PAS, las personas altamente sensibles, a menudo aportan a su trabajo y relaciones una buena dosis de visión y de humanidad. Normalmente son personas conscientes, creativas y minuciosas, pero una cultura agresiva, cuyos valores son la dureza, la extraversión y la represión de las emociones delicadas, puede sentirse como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase. Dice, a veces se involucran tanto y captan con tanta intensidad el sentido de lo que sucede a su alrededor que necesitan desconectar de su entorno en mayor medida que el resto de personas. Bueno, pues esta es más o menos el resumen que nos hace la propia Elaine de las personas altamente sensibles. Yo quería comentaros eso, que nosotros publicamos una escala que hay ya en el 2023, hay un montón de países en 4 de los 5 continentes con escalas propias para analizar a la persona altamente sensible en su población, incluidos países asiáticos como Japón, China, no aparece ahí, pero China también tiene, incluso infantil, México, que conocemos a los investigadores e investigadoras de México, de toda Europa. Nosotros en el 2021 publicamos en Psychology Research and Behavior Management nuestra adaptación transcultural, que la tenéis, como dijo Manuela, es una revista de acceso abierto, Open Science, podéis descargaros el artículo y os puede servir en vuestras consultas. Hicimos un procedimiento, no me voy a entretener en el procedimiento largo que hicimos para hacer la adaptación transcultural, ni me voy a parar en los ítems, pero sí que es verdad que sacamos 5 dimensiones que conectan con los 4 factores que estuvo hablando Manuela hace un ratito, de la profundidad de procesamiento, de la sobreestimulación, esa reactividad emocional y empatía, y ese percibir las sutilezas, ¿no? Pues sacamos 5 factores en nuestra escala, con una especial atención a la discriminación psicofisiológica fina, es decir, que tiene mucha relación con 3 de estos factores y que antes en otras escalas no habían sacado, ¿no? Hicimos, bueno, pues un juicio de expertos, participaron 43 expertos, más mujeres que hombres, un porcentaje muy alto de mujeres, y el 60% de estos expertos eran profesores y profesoras universitarias. Participaron pues 20 universidades y 26 de profesores de estas universidades, tanto públicas como privadas en España. Así que sometimos a unas pruebas de estrés el test para que nos dieran esa fiabilidad que buscábamos. Participaron varias catedráticas de psicología de distintas universidades y, como bien dice Manuela, una vez que lo publicamos nos llevaron del Instituto de Salud Carlos III, que tiene un banco de instrumentos y metodología en salud mental, y pudimos introducir la escala al servicio de todos los profesionales como vosotros y como vosotros que estáis hoy aquí, ¿no? Que también podéis entrar en la página del Cibersang y descargaros el cuestionario. Al año de publicarlo hicimos un retest para comprobar si a lo largo del tiempo esa fiabilidad se mantenía.
y nos salió una correlación, una recta regresión de 0,64, que está muy bien, es decir, que realmente aguanta bien la escala durante el tiempo. Es decir, hemos sabido gestionar esa fiabilidad. En el ámbito empresarial y organizacional, pues quería deciros que, bueno, estamos muy contentos hoy porque jugamos casi en casa. Nosotros somos alumnos del programa de doctorado de la Universidad de Sevilla, pero el programa pertenece a la Universidad de Valencia y vamos todos los años a presentar el plan de investigación a Valencia. Nosotros todos los años vemos al profesor Peiró, que es una figura sobresaliente de vuestro colegio y una figura sobresaliente a nivel internacional de la psicología organizacional. Y pongo aquí unas palabras que nos dijo en público, por eso me atrevo a ponerlas, ¿no? Pero que este tema tiene mucha relevancia social y es un tema muy útil para la sociedad. Con lo cual, me consta que tanto el decano, don Francisco Santolaya, como la gente de su Junta de Gobierno, que conoce muy bien al profesor Peiró, y estamos encantados de poder desarrollar nuestras investigaciones a caballo entre la Universidad de Sevilla y de Valencia. Voy terminando muy rápido para que queden minutitos para contestar. Bueno, pues en el ámbito organizacional hemos descubierto que la alta sensibilidad puede tener un papel mediador, ¿no? Tenemos unos factores psicosociales como el estrés laboral, las condiciones de trabajo, que pueden llegar a dar ese quemar al trabajador o a la trabajadora, o esa fatiga compasiva, ¿no?, de las personas que trabajan con otras personas, a disposición de otras personas. Bueno, pues la alta sensibilidad puede hacer un papel mediador, con lo cual tenemos unas nuevas estrategias de intervención ante el estrés en estas organizaciones. Entonces, mayor sensibilidad es igual a mayor, como decía Lorea, mayor excitación psicológica general, y eso repercute pues, en el estrés laboral, en la carga de trabajo, la carga emocional, en los descontentos, en la necesidad de recuperarse. Los factores psicosociales, quería poneros aquí la frase del profesor Osorio, ¿no? Son las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente y la satisfacción del trabajo y las condiciones por una parte, pero por otra también las capacidades del trabajador, que hay que tenerlas en cuenta, las necesidades de ese trabajador, esa trabajadora, su cultura, la situación personal, fuera y dentro del trabajo, ¿eh? Y esto a través de percepciones y experiencias que influyen en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción, ¿eh? Tengo un cuadrito aquí que hoy no nos vamos a entretener porque tenemos poco tiempo, ¿no? Queríamos dejar preguntas, pero es para analizar un poco en qué influyen, ¿no?, estas interacciones y cómo influyen. Y lo que buscamos desde nuestro programa de investigación es que los factores psicosociales no se conviertan en factores de riesgo y estos factores de riesgo no se conviertan en riesgos psicosociales, porque eso es crear un círculo que queremos invertirlo y crear un círculo virtuoso, ¿no? Las consecuencias y los efectos de estos riesgos psicosociales, pues tenemos riesgos en la salud, tanto en la física como en la mental, que estamos estudiando, que tienen muchísima relación. La actitud entre la empresa para evitar esas insatisfacciones y para potenciar la implicación laboral y las conductas no contraproducentes, sino implicación del trabajador y la trabajadora, los tiempos de trabajo, la rotación, presentismo, las bajas. Y todo ello va a afectar al final, que es donde el empresario lo va a tener en cuenta en los costes económicos, ¿no? Vamos a intentar evitar accidente de trabajo, pérdida de materiales, rendimiento, bajas laborales, y queremos aumentar la productividad de manera sostenible. Todo esto que os estamos contando hoy, estamos contándolo en distintos congresos internacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Os invitamos la semana que viene, hay un congreso internacional de seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de Cádiz, en la que estamos invitados, y de aquí os hacemos extensiva esta invitación. Hemos estado en Colombia, en todos los países de Sudamérica, porque tenemos una conexión con muchos países latinoamericanos. Y lo que quería comentaros es que si le damos un apoyo sensible en este mapa de afrontamiento que os ponemos, si le damos apoyo sensible con las herramientas que tenemos a la reducción del estrés, pues lo podemos prevenir. Si encontramos factores estresantes, pero le damos ese apoyo, seguimos previniendo el estrés. Si damos apoyo sensible a prácticas saludables, pues además de prevenir el estrés, mantenemos el equilibrio y promocionamos la salud y la sensibilidad. Y por último, si al clima organizacional le damos también ese apoyo que buscamos, promocionamos la salud y la sensibilidad. Por tanto, factores psicosociales más apoyo sensible, al final daremos con una calidad y una productividad sostenible.
Y un datito más ya, simplemente para deciros que estamos creciendo mucho. Hemos pasado ya del 1.200.000 páginas vistas en nuestra web. Hay días que tenemos más de 9.000 usuarios. Tenemos datos como si fuésemos un pequeño periódico de toda la gente que nos sigue. Que para estar empezando y para el poco tiempo que llevamos estamos muy satisfechos. Y comentaros que no despreciéis la sensibilidad de nadie, la sensibilidad de cada cual es su auténtico genio, que decía Charles Baudelaire. Muchísimas gracias. Pasamos al turno de preguntas cuando queráis. Tenemos ya una pregunta, ¿no? Tenemos ya, sí, perdón. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar? Bueno, en primer lugar, usamos el término diagnosticar a veces, pero realmente la alta sensibilidad no sería un diagnóstico porque estamos hablando de un rasgo de personalidad y no de un trastorno. Pero bueno, identificar, valorar, vale, como sinónimo de diagnosticar. Se puede detectar desde edades muy tempranas. Es un rasgo genético que incluso los bebés empiezan a mostrar mayor sensibilidad a determinados estímulos. Pero claro, para una valoración más exhaustiva, pues ya entrando en los primeros años, cuando ya empiezan pues a socializar, a expresarse con el lenguaje y demás, es cuando más podemos garantizar el valorar a ese menor, a ese niño o a esa niña, si es altamente sensible o no. En la etapa infantil escolar, digamos, de escolarización obligatoria de los 3 a los 6 años, es una buena etapa para empezar a identificar. Hay una pregunta de Vanessa, pero no la entiendo bien porque dice, ¿cómo enfocar a un paciente de profesión psicólogo siendo PAS? A ver, Vanessa, ¿la puedes escribir de nuevo? Es que no entiendo si el psicólogo... Vale, mientras la escribe vamos atendiendo otras. Tras el diagnóstico, ¿cómo abordan el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento actualmente sería valorando aquellos aspectos de la persona que le están perjudicando en su vida cotidiana, están afectando a su salud mental, y abordamos el tratamiento tratando esos síntomas que le están perjudicando, pero siempre desde la visión transversal de la alta sensibilidad, teniendo en cuenta las características de la persona altamente sensible, teniendo en cuenta pues esa gran empatía, esa forma de expresar las emociones, las características particulares de cada uno. Mira, aquí hay una Lorea que quizá tú puedas... Dice, Sí. La presentación ha quedado claro, pero ¿se puede discriminar con claridad con respecto a un rasgo TEA, a la sensibilización central médica y con respecto a los trastornos de personalidad? Sí, en este sentido, yo siempre remito a las personas a que revisen la publicación de la doctora Bianca Acevedo de 2018. Vale. Luego, si eso lo apuntamos en el chat. En esta publicación, la doctora Bianca Acevedo, que es neurocientífica y es la que más ha hecho estudios sobre el cerebro de las personas altamente sensibles, en ese estudio hace una diferenciación con 3 tipos de trastornos con los cuales se confunde mucho la alta sensibilidad. Uno de ellos es los trastornos por estrés postraumáticos, el otro los trastornos del espectro autista y también con la esquizofrenia, porque la esquizofrenia pues también tiene una alteración desde el punto de vista de la secreción de la dopamina y también tendían a confundir con algunos rasgos desde el punto de vista de las PAS, que también tienen aspectos relacionados con la dopamina. Lo que más llama la atención es que estos 4 tipos vamos a decir, de formas de ver el cerebro en estos 3 trastornos más en la alta sensibilidad tienen componentes funcionales totalmente distintos cuando se analizan estos cerebros. Y cuando digo funcionales, ¿esto qué quiere decir? Que no vais a encontrar un problema anatómico, un lóbulo más grande que otro, una región más desarrollada que otro. No. Eso es cómo se activan y se desactivan las regiones y las
conexiones en el cerebro, no tiene nada que ver con la anatomía, es la función lo que se está evaluando con estos exámenes y se ha visto que tienen componentes totalmente distintos desde el punto de vista funcional. Con lo cual, para diferenciarlos, no es que vamos a decirle, vamos a hacerle una resonancia magnética funcional a todos los pacientes, no. En el caso de sospechas diagnósticas de trastornos versus PAS, es evidente que tiene que pasar también por la valoración de un neurólogo. Lorea, mira, las siguientes también te preguntan a ti directamente, si quieres. Vale. La red saliente y la red neuronal por defecto están más activas, ergo sí, la red de concentración, la red de atencional está no menos activa, pero vamos a decir que roban un poco la ensoñación, la rumiación, el sobreanálisis es lo que sí que puede estar robando esa concentración que puedan tener las PAS en una actividad. Pero si son PAS que han sabido llevar su rasgo, siempre encontrarán herramientas para que se ayuden a la concentración. Por ejemplo, hemos visto casos de niños, niñas que van al colegio y que ellas se han dado cuenta de que tomando apuntes facilitan esa concentración, dejan de lado ese lado de diálogo interno y favorecen esa concentración en la actividad de lo que la otra persona les está contando. ¿Por qué? Porque la actividad mano, ojo, que se hace con la escritura, activa otros circuitos diferentes a lo de la simple escucha, que con la simple escucha pues sí que tendemos a que los pensamientos vuelen y entonces para evitar justamente esa pérdida de concentración, las personas que conocen el rasgo y que han aprendido, muchas incluso lo han aprendido de forma intuitiva, a cómo no dejarse llevar por esos pensamientos rumiantes y a poderse concentrar en las actividades. Si una persona detectáis que es altamente sensible, pues evidentemente parte de esa terapia de seguimiento, no es tratamiento porque no es un trastorno que hay que mejorar, pero sí ese tratamiento esa terapia de seguimiento, de acompañamiento, es hacerle ver que es una persona dentro o sea, que está en un perfil de sensibilidad más alta, pero que puede llevar una vida normal perfectamente. Y lo único que tiene que hacer es respetar sus tiempos de descanso, puesto que una actividad más intensa pues requiere tiempo de descanso y estas son personas que por su propia cuenta van a buscar momentos de solitud, momentos donde van a estar reseteando ese cerebro para poder rendir. Y claro, cuando no se les permite esos momentos de descanso es cuando viene la sobresaturación y el agobio. Entonces, el acompañamiento, la terapia de acompañamiento para que estas personas aprendan a poner límites y aceptar que tienen pues una manera diferente de procesar la información. Eso es todo. Manuela, si tú puedes contestar si quieres la siguiente, que habla sobre el tema de las situaciones de trauma vividos. Esto La genera un siguiente es estado... la de Irene. Sí, la de Irene Roma. Vale, nos dice, ¿hasta qué punto esta sensibilidad en el procesamiento depende de las situaciones de traumas vividos y un estado de alerta de la persona? Si trabajamos ese estado de alerta, ¿podría disminuirse esa sensibilidad más alta? Bien, bueno, pues ¿hasta qué punto? Depende. Pues sí que está influenciada, de hecho os remito a los estudios de Michael Plus de la Universidad Queen Mary de Londres. Él es uno de los grandes investigadores también en alta sensibilidad y con sus estudios en niños y en niñas ha demostrado cómo las experiencias de la infancia repercuten en el bienestar o tienen repercusión en la salud mental, digamos, de la persona según esas experiencias vividas. Entonces, experiencias traumáticas también son determinantes en cuanto a cómo se desemboca la alta sensibilidad posterior. Y cómo trabajamos, y si trabajamos ese estado de alerta, podría disminuirse esa sensibilidad. Digamos que ese estado de alerta que puede desarrollar una persona sería como a raíz de un miedo, ¿no? Desemboca en un miedo. El trauma desemboca en la emoción de miedo y provoca ese estado de alerta.
que es una de las características que les ocurre a las personas altamente sensibles, desencadenar miedos a raíz de esas experiencias. Trabajarlo, pues sí, podría disminuir la parte negativa, digamos, los síntomas o los signos derivados de las experiencias que están viviendo esa persona altamente sensible. Yo voy a contestar el tema de la formación. Nosotros, como Asociación de Psicólogos y Profesionales, tenemos como os decía, lo hemos visto de forma muy rápida, pero teníamos dos grandes preguntas que nos hacían en los cientos de correos que nos llegan a diario. La primera era, soy una persona altamente sensible, ¿dónde encuentro un profesional que me entienda y que pueda orientarme y adaptar esa terapia a lo que necesito? Y la segunda el segundo correo más repetido era, soy un profesional, quiero formarme y quiero atender a personas que me están llegando ya diciendo que son altamente sensibles. Entonces sacamos una formación que está avalada por la Comunidad de Madrid, tiene créditos de la Comunidad de Madrid, y quien quiera echarle un vistacito a lo que tenemos, que entre en pasespana.org y pueda ver ahí el temario, lo que damos, lo que entra, pero es importante que poco a poco nos vayamos formando en alta sensibilidad, pero desde el punto de vista científico, ¿no? Que es lo que nosotros estamos intentando hacer. Bueno, ¿qué más dice? Bueno, ¿qué herramientas? Hemos estado hablando de eso, de las herramientas que tenemos a vuestra disposición, consultar la web, ¿vale? ¿Cómo orientamos la intervención en PAS? ¿Cómo podríamos orientar esa intervención? Es más o menos lo que hemos estado explicando antes, ¿no? Sí, pero para responder a esto necesitaríamos un curso entero, ¿no? Cómo intervenir en PAS. Pero así por dar alguna pincelada, cada uno desde la corriente que trabaje, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy formada en cognitivo-conductual, que creo que es la de la mayoría, ¿no? Pues las herramientas que tenemos dentro de nuestra profesión, adaptarla a las características de la persona altamente sensible. O sea, el primer paso es conocer qué características hay y luego, pues, adaptar a esos síntomas. ¿Qué más? Cuando dice cuántos síntomas psicológicos deben aparecer, más que síntomas psicológicos es lo que define a una persona altamente sensible, son los 4 pilares que comentaba Manuela al principio de la presentación. El procesamiento profundo de la información, la sobreestimulación, la empatía y... se me escapa uno. Y la sensibilidad sensorial. Y la sensibilidad sensorial. Entonces, deben estar presentes los 4, pero no puede, o sea, no es que los 4 van a estar presentes en las mismas dimensiones. Deben estar presentes los 4, pero cada persona pues tendrá desarrollada más unos que otros. Hay personas que tienden a desarrollar más la empatía, otros que son más sensibles a los estímulos. Lo que pasa es que durante un tiempo se estuvo confundiendo la alta sensibilidad solamente con eso, ¿no? Con personas a las que le molestan los ruidos, a las que le molestan los tejidos, a los que le molestan las luces, pero eso es la parte sensorial. Pero hay otras partes que definen, tienen que estar los 4 pilares para que podamos decir que estamos ante una persona altamente sensible. Bueno, hay un libro de estrategias terapéuticas, también están preguntando, de la doctora Elaine Aron, Therapy. Bueno, está en inglés, pero seguro que puede ser de vuestro interés lo que estáis preguntando tanto por estrategias terapéuticas. Sí, veréis, nos hemos pasado un poquito, pero yo quería comentar un par de preguntas. Vanessa, que preguntó al principio y ha aclarado un poco y ha dicho, bueno, un psicólogo que es PAS tendrá más dificultades. Tenemos que partir que como PAS entendemos que es un rasgo de personalidad, y una persona PAS, un profesional de la psicología que además es PAS, si tiene su autocuidado y si tiene en orden toda su carrera, no tiene por qué sufrir más. Nosotros estamos hablando aquí cuando la persona altamente sensible llega a la consulta con un problema derivado de, ¿vale? En principio no tiene por qué. Después quería deciros que
la charla va a quedar grabada, es que algunos compañeros y compañeras han terminado las consultas ahora y lo están comentando, que va a quedar grabada en la plataforma, nos lo han dicho, que va a quedar grabado para los colegiados y las colegiadas. Y después quería deciros también otra Yo quería más. puntualizar algo Sí. en respuesta a Vanessa. Yo como PAS, por ejemplo, al contrario, a mí ser PAS me ha ayudado muchísimo a llevar a cabo mi profesión, y porque tenemos esa capacidad empática, que es una de las características fundamentales que tiene que tener un profesional de la psicología para generar ese rapport inicial con el paciente. Entonces, al contrario, ser PAS te puede ayudar a... Si eres psicólogo y eres PAS, pues te puede ayudar muchísimo en tu profesión, y si te llega luego un paciente que además es PAS, pues lo vas a entender mucho mejor, te vas a identificar mucho mejor con él o con ella. Y yo quería también puntualizar 2 cositas de las preguntas que he visto para que no se queden en el aire. Se nace con el rasgo, con el temperamento, y no se diluye con el tiempo, al contrario, se afianza, puesto que a medida que van llegando más estímulos sensoriales, pues eso va quedando registrado en el cerebro. O sea que con el tiempo incluso las personas, incluso muchas personas mayores, adultas, tenemos dentro de la sociedad, de la asociación, que nos dicen que ellos con el tiempo han visto que son más sensibles a los estímulos del entorno. Y también comentar aquí que nos preguntaba acerca de niños que han sido primariamente diagnosticados con autismo, del espectro autista o con TDAH. Ojo, tener el rasgo de la alta sensibilidad no quiere decir que una persona no puede tener además trastornos del espectro autista o trastornos de hiperactividad. O sea, una cosa no excluye a la otra, ¿vale? Es igual que cuando decimos que en el gradiente de sensibilidad, ser altamente sensible está en un polo y tener baja sensibilidad está en otro polo, pero el que es baja sensibilidad no es psicópata, como nos preguntaban en una charla, ¿vale? O sea, son cosas distintas. Es un rasgo de la personalidad, y eso no excluye de poder tener trastornos del ánimo, del comportamiento y de otras. Son cosas que hay que saber manejar, ¿vale? A Lorena Navarro me gustaría, Lorena Navarro Cotanda, decirle 2 cositas. Que nosotros podéis participar, porque dice, soy psicólogo y PAS y me gustaría participar en estudios como población. Nosotros damos la oportunidad a investigadores e investigadoras a encontrar la muestra que necesiten a través de nuestra web. Es decir, nosotros lo ponemos en nuestra página de test y la gente accede, ponemos el enlace al estudio de la universidad que sea y van accediendo y rellenan las escalas. Y también como población, es decir, como entran a consultarnos, si tú quieres participar en la población, entras en nuestra página web y si hay algún estudio abierto, ahora tenemos uno abierto con la Universidad de Cádiz, que están haciendo un estudio sobre adolescentes, el porcentaje de adolescentes con alta sensibilidad, sin alta sensibilidad, pero es para de 14 a 19 años. Bueno, pues si conocéis a alguien de 14 a 19 años, puede entrar en la web y contribuir a ese estudio. Yo quiero responder a Paula, que dice que si conocemos a algún profesional especializado en NAS en Zaragoza. Quería comentaros que la formación que tenemos ofertando actualmente para profesionales de alta sensibilidad tiene la garantía de estar certificado como profesional en la asociación, y además pues está en nuestra web también ese listado, digamos, de profesionales certificados. Entonces, si queréis saber si hay alguno en Zaragoza, simplemente es entrar en la web, en ese apartado, y buscar el profesional. Ahí ya enlaza con la propia web del profesional o las redes sociales que haya aportado el profesional, ¿vale? Ahí ya pues veis qué formación tiene o lo que sea y os ponéis en contacto directamente con él o con ella. Bueno, pues muchísimas gracias. No podemos, ya hemos abusado 10 minutitos, 11 minutitos más, pero agradecer a FIDAP, agradecer al Colegio de Oficiales de Psicología de la Comunidad Valenciana, agradecer al decano, a Francisco Santolaya, muchísimas gracias por habernos permitido. Estamos a vuestra disposición, sabéis que podéis mandarnos un correo cuando queráis a la asociación a través del contacto o a través del correo de Manuela, manuela.perez@pashispana.org, lorea.zubiaga@pashispana.org o antonio.chacón@pashispana.org.
Las preguntas que no hayamos podido responder, justamente, Antonio, las preguntas que no hayamos las que no hayamos podido responder, por favor, es que son muchas. Directamente, escribirnos sin problema. Muchísimas gracias a todos. Gracias por todo. Y gracias a Judith, que ha estado ahí detrás. Y Vicenta, muchas gracias. Vicenta Esteve, gracias por todo. Y esperemos poder repetir más adelante, ¿no? Porque parece que ha habido mucho ánimo en la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.